Hoy en día existen diversas formas para dirimir controversias de las cuales no precisamente deben resolverse frente a las autoridades judiciales o administrativas, sino a través de un método más ágil, basado en el diálogo y comprensión de las partes. En ese sentido, no hay ningún desafío más importante que el saber cómo abordar nuestras diferencias. Pero esta tarea nos exige aprender a mirar de un modo distinto los conflictos que surgen a causa de esas diferencias. Y un primer paso es tomar conciencia de que el conflicto es algo inherente a nuestra vida, hecho como está de relaciones e intercambios con los otros. Siempre el conflicto implica lucha entre dos o más personas asociada a valores y percepciones de las cosas, estatus, recursos, emociones o competencia. Un conflicto comienza con presiones y tensiones, luego se va agrupando intereses y seguidamente se plantean escenarios y conspiraciones, planificaciones hasta que finalmente se manifiesta de manera abierta, es decir, va en especie de escalada. Importante pues fomentar la cultura de diálogo y paz a través de los medios alternativos de resolución de conflictos. La fundamentación legal de los medios alternativos de resolución de conflictos en nuestro país, Venezuela, se encuentran establecidos dentro de las bases constitucionales a través de la Carta Magna, las bases legales en diversas leyes de nuestro ordenamiento jurídico, entre algunas de ellas la Ley Orgánica del Trabajo y su ley procesal, así como la Ley Orgánica de Justicia de Paz, la Ley de Arbitraje Comercial, el Código Orgánico Procesal Penal, dentro de los acuerdos reparatorios, la Ley Penal del Ambiente, la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niño y Adolescente, así como otras leyes especiales. Asimismo, tenemos las bases jurisprudenciales, que son aquellas sentencias emanadas del Tribunal Supremo de Justicia que sean vinculantes. Entonces, estos medios de resolución de conflictos se aplican en el ámbito familiar, comunitario, judicial, laboral, empresarial y político. Para que estos medios alternativos puedan ser aplicados, debe existir un conflicto. Básicamente, una circunstancia en donde dos o más partes perciben tener intereses mutuamente incompatibles, ya sea total o parcialmente, y supuestamente contrapuestos y excluyentes. Alguna de sus características es que es complejo. Es un proceso de interacción construido por ambas partes inestables. Pueden ser concluidos por un tercero o por ambas partes. Siguiendo el orden de las ideas, teniendo una situación conflicto, pasamos a la negociación, el cual es un medio básico para lograr lo que queremos. Es una comunicación de doble vía para llegar a un acuerdo que se establece cuando usted y la otra persona comportan intereses comunes, pero al mismo tiempo tienen intereses opuestos. Entonces podemos decir que es un proceso de comunicación dinámico por medio del cual dos o más partes tratan de resolver sus diferencias e intereses en forma directa, a fin de lograr con ella una solución que genere mutua satisfacción. Algunas de las recomendaciones para una negociación efectiva: el negociador o tercero debe prepararse adecuadamente, generar opciones posibles, maximizar la legitimidad, comprometerse con el proceso, debe tener una comunicación efectiva y ponerse en la posición del otro, esto es, practicar la empatía. Ahora pasamos a la mediación. Este es un proceso de negociación asistida, el cual es dirigido por un tercero neutral, que no tiene autoridad decisiva y busca soluciones de recíproca satisfacción subjetiva y de común ventaja objetiva para las partes. Todo esto a partir del control e intercambio de la información, favoreciendo el comportamiento colaborador de las mismas. La mediación persigue aproximar a las partes en conflicto y crear entre ellas las condiciones adecuadas para obtener por sí misma una solución a la controversia. El objetivo principal de este proceso es lograr ganar entre las partes. Dentro de las funciones del mediador tenemos que este debe ser imparcial, debe ser neutral, debe facilitar cualquier actividad para lograr que las partes dialoguen, propiciar la comunicación,
aplicar técnicas de negociación asistidas para poder identificar las opciones, intereses, alternativas y estrategias propuestas por las partes. Todo este proceso constituye el medio y clave fundamental de mediación y por eso se considera un proceso de negociación asistida por el mediador. Continuamos con la conciliación. Es un procedimiento para la solución directa y amistosas de las diferencias que pueden surgir de un determinado conflicto, mediante la cual las partes en controversia, con la colaboración activa de un tercero o conciliador, ponen fin al conflicto celebrando un acuerdo. Se fundamenta en la voluntad de las partes de dialogar para buscar un acuerdo. El conciliador propondrá a las partes, de ser posible, opciones para que lleguen a un acuerdo. Se observará que el rol del conciliador es mucho más activo que el del mediador. La conciliación busca solucionar de manera pacífica una controversia, planteando aspectos comunes sobre los que pueda construirse un acuerdo satisfactorio para ambas partes, con la ayuda imparcial de un conciliador y sin necesidad de acudir al Poder Judicial. En los tipos de mediación y conciliación tenemos el ámbito familiar. La familia es la base fundamental de la sociedad y principal del sistema de relaciones. Esto es, relaciones conyugales, de pareja, padre e hijos, hermanos, parientes, que se rigen por la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente. Dentro del ámbito comunitario, se rige por la Ley Orgánica de Justicia y Paz. Dentro del régimen judicial se encuentran las leyes especiales. En materia laboral se rige la Ley Orgánica del Trabajo, así como su Ley Orgánica Procesal. En el ámbito empresarial tenemos la Ley de Arbitraje Comercial, entre otros, y dentro del ámbito político, todo lo que tenga que ver con aquellas actividades de elecciones, diálogos con organismos internacionales como la ONU, la OEA, tratados y acuerdos. Finalmente tenemos el arbitraje. Este es un mecanismo mediante el cual los conflictos pueden ser resueltos por particulares que no revisten la calidad de jueces estatales. Al producirse un diferendo o conflicto de intereses entre dos o más partes, éstas deciden someter su controversia a un tercero que provee la solución. Se trata, por tanto, de una jurisdicción privada, individual o colegiada, instituida por voluntad de las partes o por decisión legal, de la que se desplaza la potestad de juzgar por órganos diferentes a los tribunales. El arbitraje ofrece notorias ventajas en comparación con el proceso jurisdiccional, por estar dotado de una mayor flexibilidad e informalidad en los procedimientos, que a su vez son más rápidos. Como procedimiento es similar a un juicio, en el sentido de que un tercero quien decide sobre el caso que se le presenta y las partes aceptan esa decisión. Es importante destacar que en el sistema de justicia venezolano se encuentran insertos estos procedimientos alternativos de resolución de conflictos. Su fundamentación está establecida en la Carta Magna, la Constitución, en sus artículos 253 y 258 único aparte. Asimismo, para poder aplicar cualquier de estos métodos, se debe tomar en cuenta que las partes deben manifestar su voluntad de dirimir el conflicto por esta vía y solamente de ellos dependerá llegar a un acuerdo, pues estas no son obligatorias. El mediador o conciliador debe explicar las reglas por las cuales ha de llevarse el procedimiento, dirigir un ambiente en armonía y tratar de convencer a las personas de dialogar. Por último, considero que el aplicar estos medios alternativos de resolución de conflictos constituye un gran avance en quienes ejercemos la abogacía, por el simple hecho de que podemos darle solución a un conflicto de forma más agilizada, en la cual tendremos una ganancia real ajustada a las necesidades reales de las partes. Pudiéramos decir que el acuerdo es una sentencia lograda, más fácil de ejecutar que de forma litigiosa, pero sobre todo estos métodos generan una cultura de paz que es lo más importante.